Amigos, Sergio el Checo Pérez largó desde el cajón número 8 el día de hoy en el Gran Premio de Azerbaiyán, en ese trazado urbano de Bakú. Después fue durísima la carrera. Este es el choque entre los Red Bull. Eso, por supuesto, le generó ir escalando posiciones. Llegó a estar en la 15ª posición Checo Pérez. Una muy buena estrategia es la que emplea, por supuesto, y que es un muy buen piloto. Fue escalando y él lo dijo, acabando la carrera. Fueron los últimos 2 giros más importantes de mi vida. Desde el retrovisor veía al cuádruple campeón, a Sebastian Vettel, y termina con ese tercer lugar. Por cierto, Lewis Hamilton ganó la carrera. Y mientras tanto vemos, por supuesto, el repaso, el movimiento que se dio en las redes sociales. Un orgullo compartir los libros de historia con Pedro Rodríguez. Claro, lo supera. Él llegó a 7 podiums, nada más que él tuvo 2 primeros lugares, pero bueno, el checo ahora lo ha superado. Enhorabuena por Checo Pérez, que salta a la 9ª posición con 15 puntos. Y hoy se generó ya parte del el penúltimo partido de la jornada 17 en el Estadio Olímpico 68. El Chavo Lustiza le pegaba y Thiago Volpi imposible para que llegara a atajar ese balón. 1-0. Con este resultado Pumas estaba en la lista para enfrentar a Monterrey, pero después golazo, o muy buen centro, mejor dicho, de Ervin Trejo, y con el emparejamiento contra Querétaro. Pues bueno, así es como queda el armado de la liguilla, que por cierto, en eso el América es el papá de los Pumas. Se han enfrentado en 8 ocasiones en liguilla. En 6 le ha pegado el América, solo 2 le ha ganado el equipo de los Pumas. Toluca contra Morelia, el líder, a ver si no pasa la famosa maldición. Lo dudo mucho, 36 puntos llegaron a acumular, solo 3 partidos perdidos. Se enfrentaron en la jornada 3 y le ganó el equipo de Toluca. Monterrey contra Tijuana, también el equipo de, en este caso de los Rayados, tiene todavía esa deuda pendiente de la final que llegaron a perder contra Tigres y Tigres Santos. Por supuesto, sabemos bien que los Tigres se hacen enormes en la instancia de la liguilla. El día de mañana arranca ya la Federación Mexicana de Fútbol, dice los horarios y los días. El que quede en primer lugar, pues es al que le toca escoger los días. Y hoy se dio también, como que le sudó frío a Juan Carlos Osorio y a todos los mexicanos, porque el Chucky Lozano llegaba a su anotación número 17, pero fue una anotación dolorosa. La forma en la que cae, se lastima el hombro derecho y de inmediato suenan las alarmas. Ya salió el parte médico, solo es el dolor, afortunadamente. De todas formas le harán una resonancia el próximo martes, pero se le descarta el mundial en lo absoluto. Ya que andamos por Europa, el Barcelona, que se ha coronado 25 títulos. Bueno, golazo de Felipe Coutinho. Después, chequen el pase. ¡Qué pase de 3 dedos! ¡Hombre! Le pone Luis Suárez y Messi otra vez apareciendo. Después ganaba 2-0 el Barça con el empate. Inclusive ya levantaba la liga. Agarran a contrapié a Marc-André ter Stegen, portero del Barça, quien por cierto es clave para que el Barça hasta el momento esté invicto. 34 partidos, 26 ha ganado el Barça y solo 8 empates. Nadie le ha ganado el Barça. Lástima de esa catástrofe que se dio contra la Roma, porque era un equipo sin duda pues favorito para ganar la Champions League. Y después golazo de Messi que se combina con el Luis Suárez, y Messi siendo Messi otra vez, el 4-2, y con esto ya llega a ser el líder de la liga con 32 goles. Cristiano Ronaldo tiene 24. Y hoy me dice mi estimado Lira que la liga de ascenso, así como liga de ascenso no es. Les platico la noticia nefasta. Me dan ganas de gritar, ¡qué coraje! El equipo de Leones Negros pierde, en el global contra Cafetaleros. Van a la final contra el equipo de Alebrijes de Oaxaca y ninguno va a ascender. ¿Por qué? Porque no cubre el requisito que pide la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy Enrique Bonilla, el presidente de la liga, dijo que si Lobos WAP no paga los 120 millones, que no los tiene, se va a jugar el próximo torneo, escúchenlo bien, con 17 equipos. Es un chiste la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, vamos.